otra vez de nuevo. Y bueno, quisiera hacer una pregunta de cuántos de los que estamos aquí tenemos un espíritu de queja o espíritu de gratitud. ¿Cuántas veces nos quejamos al cabo del día y cuántas veces le damos gracias a Dios por lo que nos da? Supongo que esta mañana muchos se hayan levantado, ¿no? Y lo primero que hayan hecho, una vez que se han levantado, hayan puesto los pies, hayan puesto el día delante de Dios y hayan dado gracias por todo lo que tienen y por lo que no tienen o por lo que no tenemos. Yo quisiera empezar, antes de compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón, una cosa que me pasó a mí cuando yo estaba, no sé, 7, 8, 9 o 10 años en el Señor. Yo trabajaba en Murcia, trabajaba en una empresa, llevaba una furgoneta y me acuerdo que esa mañana iba en el furgón caminando para el trabajo y empecé a quejarme, ¿no? En el sentido de ¿por qué me ha tocado el despertador esta mañana? ¿Por qué he tenido que escuchar el despertador? ¿Qué fastidio tener que ir a trabajar hoy? Siempre lo mismo, la misma rutina, el trabajo que te mandan. Bueno, y así fue el camino, y a la mitad del camino, como el Espíritu Santo me dijo, ahora me vas a escuchar tú a mí. Y entonces me dijo que por qué no daba gracias por todo lo que tenía. ¿Por qué no daba gracias? Porque me podía levantar y tenía unos pies donde podía apoyarme y levantarme. Tenía unas manos para poder trabajar, tenía unos ojos que podía ver, tenía unos oídos que podía escuchar, tenía una boca que podía hablar. Y no quejarme de aquello que no vale para nada, en el sentido de decir que me hizo volver atrás y mirar mucha gente que está imposibilitada en una silla de ruedas, muchos que nacen o se quedan ciegos. Hay quien nace de nacimiento y otros se quedan ciegos, un sordo, y no tiene el privilegio de escuchar la música, no tiene el privilegio de ver, ni de poder hablar, ni hacer nada con sus manos. Y nosotros muchas veces nos quejamos por simples tonterías. Tantísimas cosas tenemos por agradecer a Dios que nos centramos más en la queja que verdaderamente en lo que Dios nos da cada día, que es mucho más que lo que no tenemos. Además, las Escrituras nos exhortan a que tenemos que ser agradecidos tanto en lo bueno como en lo malo, en lo que tenemos y en lo que no tenemos. Porque muchas veces nos quejamos mucho de esto, y muchas veces abrimos el guardarropa y me pongo a pensar qué camisa me pongo hoy. Porque tengo tantas. Ahora, si tuviera más que una camisa, seguro que no es que tendría que poner mesa. Y hay mucha gente que está necesitada de ropa, de zapatos, de calcetines, de camisetas, o de poder abrir un armario y tenerlo empetado. De toda la clase de ropa que tienes, buenos pantalones, buenas camisas, buenas chaquetas, buenas cazadoras, y encima de todo seguimos, Señor, quejándonos. ¿Para qué nos quejamos? Entonces, si nos quejamos mucho, se va a meter como un espíritu de queja en nosotros, y por eso yo le he puesto al título de la prédica esta tarde: no dejemos que las pequeñas zorras minen nuestra viña. Porque cuando empezamos a quejarnos y a murmurar y a hablar cosas que no tenemos que hablar, pues dejamos que las zorritas pequeñas entren y minen, si ya no el terreno de la iglesia, que lo van a minar, pero va a minar nuestro terreno, nuestra vida. Y de alguna manera no vamos a estar en santidad ni bien como tenemos que estar delante de Dios. Entonces, bueno, los otros días también el pastor Antonio me pilló un poco, estando en el congreso, no sé si fue un día antes o el mismo día, me puso en el móvil que me tocaba a mí compartir. Digo, tengo pocos días, ¿no? Pero bueno, estuve orando al Señor de tantas cosas que tenía, que me había dado en todo el mes. Digo, alguna me pondrá que la comparta. Y bueno, pues me puso el texto de Filipenses, del 14 al 16. Joana, ¿lo pone? Nos dice la Escritura, dice, haced todo sin murmuraciones y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano,
ni en vano he trabajado. Y yo quisiera, esto último, no lo quites, Joana, no lo quites, por favor. Dice, no he corrido en vano. Yo quisiera animar a mi pastor y decirle, Pastor Benjamín, lo que has hecho en el tiempo que lo has hecho, como lo has hecho, no has corrido en vano. Ni el trabajo que se ha hecho en vano. Todo lo que se ha hecho ha sido bueno para el Señor, de una manera u otra. Son épocas que pasamos en la vida y épocas que pasan. Y hay momentos que Dios nos manda a hacer algo y tenemos que hacerlo. No venimos con un libro en las manos que nos enseña cómo tenemos que hacerlo, pero yo he sentido de dárselo a mi pastor porque creo que no se tiene que sentirse mal por lo que ha hecho, ni por lo que ha mandado a hacer, sino nada ha sido en vano. Algún día veremos los frutos, si no aquí en el cielo. Si no aquí en el cielo. No somos llamados a coger los frutos, pero sí los vamos a ver en el cielo. Y todo el trabajo que se haga para el Señor no cae en saco roto, ninguno. Es bueno trabajar para el Señor. Aquí, en el texto que yo he leído, no habla mucho de cuán cierta era la vida de Pablo. Pablo tenía un secreto, ¿no? Y ese secreto se lo quiere trasladar a la iglesia de los filipenses. Dice que los cristianos debemos permitir que Dios obre en nosotros, porque la carne no produce humildad o consagración. Esto debe venir desde adentro por el poder del Espíritu. Dios obra en nosotros antes de obrar por medio nuestro y se usa de la palabra, del Espíritu y de la oración. Tenemos que dejar que primeramente Dios obre en nosotros y nosotros muchas veces no nos dejamos que Dios trabaje en nosotros para que luego nosotros podamos trabajar para el Señor. Si no trabaja el Señor en nosotros, difícilmente vamos a poder trabajar para Él. Nos dice que Él se usa de la palabra, del Espíritu y de la oración para poder cambiarnos. Pablo nos da varios cuadros, varias maneras de cristianos que tienen un sentir sumiso y los describe como hijos obedientes, procurando honrar al Padre. Si no somos obedientes, nunca honraremos al Padre. Dice que son como estrellas brillando en un mundo oscuro. Vemos cómo está hoy las circunstancias, ¿no? Y nosotros somos la luz para este mundo. Nosotros somos los luminares. No podemos andar en tinieblas como ellos andan. De alguna manera, tenemos que ser sumisos a Dios, a lo que Dios nos dice y brillar para Él. Hay una canción que dice que brille, ¿no?, de la luz de Cristo en mí, ¿no?, para reflejarla al mundo, a la calle, ¿no? Tenemos que ser sencillos, tenemos que ser irreversibles, tenemos que hacerlo todo sin murmuración y sin contienda. Y muchas veces se nos va la vida y el tiempo en murmurar, en criticar al que vemos que no nos cae bien. Quizás murmuramos a los mismos líderes, a los mismos pastores, y eso no trae bendición para la iglesia. Las quejas, la murmuración, las contiendas, solamente pueden hacer que demos una mala imagen de hijos de Dios hacia la calle. En vez de venir gente como que se van a ir, ¿no? Porque estamos dando una mala imagen. No estamos dando la imagen que Dios quiere que demos. Porque si nos ven continuamente peleándonos, continuamente discutiendo y entrando en crítica y en murmuración, de alguna manera no van a venir, van a darse la vuelta y van a tener todo lo contrario de lo que piensan que es Cristo. De alguna manera, podríamos decirlo,
Si nosotros nos llamamos ser cristianos y somos hijos de luz, pero ellos nos ven a nosotros con la crítica de Sirme, estamos dando una mala imagen de la unificación de Cristo para nosotros. Nosotros tendremos que estar unidos en Cristo y brillar hacia los demás para que podamos atraer y de esa manera honramos al Padre. Mira, las abundantes quejas y murmuraciones y las críticas reflejaron en gran medida al pueblo de Israel. De alguna manera fueron la crítica y la murmuración los pecados que continuamente ellos tuvieron en el andar y en el transcurrir 40 años por el desierto. Se quejaron de sus líderes, se quejaron de las comidas y se quejaron de todo lo que en sí tenían. Todo lo que tenían alrededor, de todo, se estuvieron quejando continuamente. Y no es bueno quejarse ni de lo que tenemos cada día, ni de los líderes, ni de los pastores, ni de nadie que sea hermano en Cristo con nosotros. Nos dice la palabra en Éxodo 16, del 2 al 3, y verán lo que nos dice la palabra. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habíamos sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Aquí, de alguna manera, ellos se están acordando de atrás, de su esclavitud. No estaban mirando que el Señor los sacó a la libertad, los proveyó de todo. El calzado no se le rompió, ni la ropa, le acompañó la nube durante el día y la noche, tuvieron el maná continuamente, pero ellos deseaban volver atrás y deseaban comer de las ollas de carne que tenían antes y del pan hasta saciarse. De alguna manera, una continua queja. Por eso estuvieron 40 años vagando por el desierto. Pero es que aquí dice, la palabra dice que toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Pero es que en Números 12, del 1 al 10, aquí cayeron en el mismo error María y Aarón. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo a Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión y en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Es decir, el Señor de alguna manera encendió su ira contra María y contra Aarón. Es decir, primeramente fue la congregación entera la que murmuró, pero luego tuvo un error gravísimo Aarón y María, que también murmuraron.
Y no tenemos que entrar en la murmuración, ni en el chisme, ni en la crítica, porque nos puede venir también lepra a nuestra vida. Y la lepra se pega. La lepra es una enfermedad, no se puede quitar. Y los que estamos leprosos, normalmente la gente huye de nosotros, ¿no? En este caso, la lepra sería por el pecado que hay en nosotros, ¿no? Debemos de estar limpios y dejar que las pequeñas zorras entren a nuestra vida y minen nuestra viña y minen lo que no deben de minar. Dice, ¿por qué es tan dañino quejarse, murmurar, lamentarse y discutir? Porque todas estas cosas son pequeñas zorras que roban las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Si la gente nos ve y nos oye como cristianos, siempre con la misma historia, estamos dando una mala imagen de cómo tenemos que comportarnos los cristianos aquí dentro de la iglesia. No podemos ir diciendo que somos una cosa y luego en la calle estemos andando y hablando otra. Más bien busquemos la sabiduría de Dios y la paz del Señor para anteponer las numerosas bendiciones que nos regala cada día a las quejas o incomodidades de un momento que pueda pasar puntual. Algo podemos pasar puntualmente, una enfermedad, un dolor, que nos quedemos sin trabajo, cualquier cosa. Vamos a darle gracias al Señor en vez de quejarnos, ¿no? Tenemos un ejemplo de Jesús. Jesús, un ejemplo vivo de no quejarse, ¿no? De estar callado, de no replicar su boca. Y me fui al texto de Isaías 53:7, donde nos dice, la Escritura dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Es decir, no abrió su boca para nada. Lo llevaron de un lado para otro. Lo juzgaron injustamente. Seguramente lo trataron con rigor, ¿no? De alguna manera que no tuvieron pena ni lástima, sino que fueron a hacerle bastante daño. Lo vejaron y no abrió su boca. Y nosotros nos sale un uñero en la uña y estamos quejándonos. Y estamos diciendo, Señor, ¿por qué a mí esto? ¿Por qué a mí no lo otro? Cuando quizás ese uñero, si le preguntáramos a Dios por qué te ha salido, puede ser que sea para que limes algo de tu vida, algo que puede ser que te esté estorbando y a raíz de eso puede ser que quiera transformar algo a través de ese dolor. Pero no, más bien nos quejamos, más bien nos cabreamos con Él y nos enfadamos con Él cuando tendría que ser todo lo contrario. Y bueno, pues terminando, yo había puesto aquí algo que así sentía. Es tiempo, hermanos, de levantarnos en el poder de Dios y ponernos en la brecha. Debemos de levantarnos del lugar donde hayamos quedado. Dice, levántate del valle de soledad, levántate de ese lugar que piensas que ya no puedes salir. Y dile al Señor, hoy me levanto, dándole gracias a Dios porque Él mueve montañas. Es el fiel, siempre cumple sus promesas. Y Él lo hará de nuevo, hermano. En el Congreso el lema era, hazlo de nuevo. Él lo hará de nuevo. Hoy, mañana, Él lo hará de nuevo en nuestras vidas. Lo que tenga que hacer, Pastor Benjamín, Él lo hará de nuevo. Él lo hará de nuevo en nosotros, pero tenemos que levantarnos. Hay un texto en la Biblia, en Efesios capítulo 5, me parece que verso 14, dice, levántate tú que duermes de los muertos y que la luz de Cristo te alumbre.
Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbra Cristo. De alguna manera estamos hablando de esta muerte que habla de una muerte espiritual. Si estamos muertos espiritualmente, no vamos a escuchar la voz de Dios, ni vamos a sentir el hablar del Espíritu Santo, porque lo tenemos apagado y contristado. Y quería terminar con el texto 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias en todo y para todo lo que tengamos. Es decir, de alguna manera, todo es bueno y agradable al Señor, y siempre estamos más bien con la crítica y con la queja antes de estar dando gracias, porque hemos visto brillar el sol, porque tenemos un día más de vida, tenemos la oportunidad de poder levantarnos, la oportunidad de poder respirar, la oportunidad de poder ver su creación, y siempre estamos con la queja, con la crítica y con la murmuración. Debemos de levantarnos y dejar eso, y no dejar que las zorras o las pequeñas zorras minen nuestro terreno, ni el de la familia en Cristo Jesús. Bueno, pues esto es lo que yo tenía que compartir esta tarde. Muchísimas gracias a los que nos acompañáis a través de las redes, y quería deciros que el domingo habrá culto a partir de las 11 de la mañana. Se transpone el horario de las 11:30 a las 11 por cuestiones de medidas de seguridad. Se han quitado las medidas de seguridad, podemos hacer un culto solo, y entonces lo vamos a hacer a partir de las 11 de la mañana. Y deciros, bueno, que vosotros valéis mucho para Dios. Amén.